dificultad, algo, tengamos pues como un apoyo para que podamos ir desatrasándonos e ir poniéndonos al día con las actividades. Entonces, buenos días para todos. Un saludo muy especial a Luis Fernando que nos está acompañando hoy, a los maestros, a los docentes que están vinculados con este proceso. Es para mí una gran oportunidad también de aprendizaje y un placer acompañarlos en este curso y en este proceso de formación. Entonces, el día de hoy les voy a proponer que trabajemos de la siguiente manera. Esta primera horita la vamos a encuadrar y vamos digamos, a darle ruta como al trabajo que traemos desde la semana pasada. Vamos a revisar las preguntas que dejamos propuestas en el ejercicio del Google, del formulario de Google. Y vamos a ver en un primer momento una demostración de una herramienta para construir presentaciones que vamos a compartir el día de hoy. Luego les voy a proponer un trabajo, un ejercicio muy chévere que vamos a realizar en equipos. Es un reto de colaboración muy interesante que les voy a proponer para que lo realicemos en equipos y después, y en ese trabajo, que va a ser un trabajo autónomo, ¿cierto? Digamos, entre los equipos, un reto muy chévere que les voy a proponer después. En ese trabajo nos vamos a tomar el desayuno, en ese tiempito que vamos a tener pues de trabajo autónomo y luego nos volvemos a reunir, miramos el trabajo que realizaron en los equipos, compartimos las construcciones a las que hayamos llegado, compartimos algunos elementos que quiero compartir acerca de la colaboración y dejamos un ejercicio propuesto para la próxima semana. Esa es pues como la propuesta del trabajo de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para que comencemos, digamos, el trabajo de ya. Y quiero darle de pronto la palabra a Luis Fernando si nos quiere decir algo, si nos quiere compartir alguna información. Hola Lili, buenos días para todos. No, realmente pues estaba acompañando, pues como me conecté un ratico porque ayer nos notificaron de otros dos compañeros que estaban en el proceso de acompañarnos en este curso. Y creo que por acá se conectó ya una de las compañeras nuevas, que creo que es Giovanni Cuello. Giovanni, buenos días. Giovanni. Bienvenido, Giovanni. ¿Quién nos está escuchando? Giovanni, buen día. Giovanni. Es posible que tenga algunas dificultades. A veces el Team no permite el audio, pero si Giovanni nos está escuchando, nos puede también escribir de pronto por el chat para que sepamos que si nos está escuchando. Parece que que se le cayó la llamada. Sí, esperemos a ver. No, nada, eso era Liliana, solamente como para garantizar pues que no tuvieran problema como con la conexión a la clase y ya pues ya les contextualizamos, pues yo ya le envié la información sobre los requisitos pues del curso, los tiempos y todo, pues ya es eso solamente, Liliana, gracias. Ah, listo. Entonces, mil gracias por el apoyo, Luis Fernando. Yo te pediría entonces el favor que estés pendiente de Giovanni, que es que cuando estoy compartiendo la pantalla, no tengo acceso a la información del grupo. Sí, hágale Entonces, para tranquila que yo que... voy a estar pendiente de que se conecte. Listo, mil gracias. Entonces, Sí, sí. voy a comenzar a compartirles la pantalla. Cuando la estén viendo, me avisan, por favor. ¿Listo? Bien, entonces darles la bienvenida a este segundo seminario del curso de creatividad y pensamiento crítico en la era digital. Invitarlos, ¿cierto? Como para que vamos, continuemos como con el mismo entusiasmo, con el mismo interés, para que podamos construir aprendizajes bien interesantes. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, como les decía, con esa revisión de resultados. Les cuento que solamente 2 de los docentes participaron en el ejercicio, pero
válida las respuestas que nos dieron, por eso quiero que las compartamos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, Jesús, un profesor en Vera, que nos está acompañando en el curso, Jesús nos contaba, por ejemplo, que es la primera vez que está participando en un curso online. Entonces, yo supongo que puede ser que nuestro compañero no tenga tanto acceso a las herramientas electrónicas y es posible que por eso él y otros compañeros pues no hayan podido acceder al ejercicio. Los dos compañeros, los dos docentes que realizaron el ejercicio se ubicaron en el nivel de modificación. Para que podamos encuadrar y comprender un poco, sobre todo para Joanny, que no estuvo la semana pasada en el ejercicio, y para Luis Fernando, que nos está acompañando, propusimos un modelo de integración de tecnologías al aula en el que hay 4 etapas, ¿cierto? Este es un modelo de integración de aula, porque hay otros modelos de integración tecnológica a las instituciones educativas que observa y que categoriza estos momentos de esa integración, pero no desde el aula, sino desde el trabajo institucional, ¿cierto? Estas dos líneas deben ser atendidas en todos los procesos de integración de tecnología. ¿Por qué? Porque la integración tecnológica dentro de las instituciones educativas, por ejemplo, nos garantizan todo el tema de infraestructura, todo el tema de recursos digitales, también tiene mucho que ver con el tema de cualificación del talento humano, que es otro de los elementos importantes en los recursos que debemos tener en cuenta a nivel institucional, es decir, qué nivel de apropiación tienen los docentes, tenemos los docentes, los directivos, los empleados, las personas de servicios generales, los administrativos y todas las personas, todos los agentes educativos que estamos involucrados en los procesos de formación en las instituciones educativas. Porque no somos solamente los docentes los que ejercemos ese rol de agente educativo dentro de las instituciones, sino también el portero, sino también la señora de la tienda, ¿cierto? Todas esas personas también ejercen rol como agentes educativos dentro de nuestras instituciones, porque también con su acompañamiento, con sus aportes, van educando y van formando a los niños, niñas, jóvenes y también a los adultos, ¿cierto? Es muy incómodo, por ejemplo, cuando uno llega a una portería y no hay una persona que nos diga buenos días, buenas tardes, bienvenido, ¿qué necesita? Eso también educa todos los días a nuestros niños, niñas y jóvenes y también a nosotros como docentes. Entonces, es para tener en cuenta, pues, como que también es importante que tengamos en cuenta que hay un proceso de integración de tecnologías que se va desarrollando a nivel institucional. Pero en el ejercicio que nosotros propusimos, estamos hablando de un nivel de integración a nivel de aula, en el que hay 4 momentos en este modelo que nosotros propusimos. Los momentos son de sustitución, ampliación, modificación y redefinición. Nuestros dos docentes que participaron en el ejercicio se ubicaron en el nivel de modificación, es decir, ellos ya conocen algunas herramientas tecnológicas, están familiarizados con el uso de esas herramientas dentro del aula, ya saben utilizar esas herramientas para sustituir algunos elementos que utilizábamos en el aula. Por ejemplo, ya no usamos la cartelera en la cartulina, sino en el PowerPoint, ya no usamos la entrega del documento en físico, sino que lo enviamos por correo electrónico, etc. Ya también ampliamos ese espectro de usos dentro del aula, es decir, que ya no solamente es la presentación, es el documento, sino que ya les ofrecemos a nuestros estudiantes bancos de recursos para que ellos mismos hagan sus rastreos, bibliotecas digitales para que los mismos estudiantes hagan indagaciones, realicen consultas, ¿cierto? Es decir, ampliamos un poco
las fronteras del aula a través del uso de tecnologías de información y comunicación. Y el nivel en el que se ubicaron las dos docentes que realizaron el ejercicio ya son capaces de modificar sus prácticas educativas a través del uso de tecnologías. Es decir, que ya les ofrecen, por ejemplo, a los estudiantes documentos o en línea para que sean modificados o construidos de forma colaborativa, ya son capaces de realizar presentaciones interactivas en las que los estudiantes aportan desde su saber, preguntan, debaten, ¿cierto? Interactúan a través de las herramientas tecnológicas y no solamente entre ellos, sino también con los profesores, con personal externo, son capaces de buscar información en plataformas educativas, son capaces de interactuar con otras personas a través de otros medios tecnológicos. Ninguno se ubicó tampoco en la redefinición. En la redefinición somos nosotros los que creamos conocimiento, los que estamos diseñando nuevas formas de utilizar estas tecnologías de información y comunicación. Otra de las preguntas que proponíamos en el ejercicio era que preguntábamos qué hay en nuestras clases que refleje el mundo digital de nuestros estudiantes y cómo vemos nosotros ese mundo. Entonces, en lo que nos compartían los dos maestros que realizaron el ejercicio hablaban de la preparación de clases, hablaban del uso de herramientas digitales que está al alcance de los estudiantes, hablaban, por ejemplo, que digamos, en el ámbito de lo privado, los estudiantes presentan mejores habilidades tecnológicas, mejor acceso a Internet, conocimiento de aplicaciones, conocimiento de herramientas, conocimiento de rutas interactivas para realizar trabajo, ¿cierto? Lo que no ocurre, por ejemplo, en el ámbito de lo público, porque en el ámbito de lo público son estudiantes que, aunque en la mayoría tienen acceso, por ejemplo, a celulares, no todos tienen acceso a Internet, no hay tantas habilidades digitales entre los estudiantes, no hay tanto conocimiento de aplicaciones y de herramientas tecnológicas, perdón. Entonces, ello hace que obviamente la brecha entre lo público y entre lo privado pues sea muy amplio. Este profesor que hace este aporte me parece muy enriquecedor su punto de vista porque tiene la oportunidad de moverse en ambos contextos. Y por ello tiene la necesidad de crear recursos para un ámbito de lo público que tiene un panorama mucho más amplio en términos de conocimiento y de habilidades y de aprendizajes acerca de las TIC y de moverse en el mundo de lo privado y de moverse en el mundo de lo público, pues donde este acceso y este conocimiento se ve mucho más menguado. Ya sabemos por las características, por las condiciones sociales, políticas, económicas, ¿cierto? De acceso a recursos, a infraestructura, etcétera. La última pregunta eran los recursos con que se cuenta en la institución. Entonces también vemos que las diferencias entre lo público y entre lo privado pues es demasiado grande y además hay un elemento importante y es que no tenemos en cuenta el talento humano. Cuando hablamos de recursos también debemos tener en cuenta que es muy, muy importante el talento humano, el talento con que contamos. Por ejemplo, es muy distinto a las instituciones educativas que cuentan, por ejemplo, con ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas, ingenieros en mecatrónica, en comunicaciones, porque es un apoyo muy grande para todo lo que tiene que ver con mantenimiento de equipos, con cualificación profesional, con reconocimiento de herramientas y de aplicativos que no tenemos en todas las instituciones educativas. Entonces es muy importante que también cuando estemos hablando de un rastreo de
de esa infraestructura, de esos recursos con que se cuenta, no solamente atendamos la parte física, la parte de recurso material, sino que también tengamos en cuenta ese conocimiento que les cuento en las investigaciones es uno de los elementos principales que se debe atender para la integración de tecnologías de información y comunicación. El talento humano es indispensable, yo diría que es hasta más importante a veces que el recurso material, porque cuando tenemos conocimiento y poquitos recursos, se diseñan estrategias muy interesantes, se promueven didácticas muy eficientes para que los estudiantes lleguen al manejo y a de las tecnologías en un manejo con sentido y significativo. Y se logra mucho más cuando hay un talento humano que está cualificado y que tiene conocimiento, que cuando hay muy buena infraestructura y no hay ese conocimiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y vamos viendo que hay elementos que debemos ir atendiendo con mayor importancia y con mayor relevancia, no dejando pues de reconocer que también es muy importante el recurso y la infraestructura. Entonces, estos fueron los resultados que encontramos. Son resultados que son parciales porque solamente lo realizó el 20% de los estudiantes que tuvimos la oportunidad de compartir el primer seminario, pero que nos dan bases para ver que tenemos también profesores que ya tienen un uso muy significativo de las herramientas tecnológicas entre nosotros y eso enriquece muchísimo nuestro espacio de formación. Entonces, hasta ahí, digamos, lo que tenemos como resultado. Si algún docente o si Luis Fernando nos quiere compartir alguna observación, algún otro elemento en este sentido, entonces los escuchamos. ¿Listo? Bueno. Si no, entonces vamos a ir a la segunda parte, digamos, de esta primer momento del encuentro. También veo otro docente que se nos está vinculando al curso, Zenaida. Quisiera entonces que saludáramos a Zenaida. Antes de que continuemos, voy a dejar de compartir para que Zenaida nos cuente. Buenos días, Zenaida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bienvenida al curso de creatividad y de pensamiento crítico en la era digital, Zenaida. ¿De dónde eres? Cuéntanos si eres docente en ejercicio, con qué estudiantes compartes. Vale. Bueno, yo soy Zenaida García, soy docente de inglés en un colegio público, queda ubicado en la zona rural de Candelaria. Yo soy de Cali, estudié en la Universidad Santiago de Cali. Ahorita llevo 4 años en el colegio público y antes de estar en el colegio público trabajé 4 años en colegios privados. Ahorita estoy terminando mi maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad de ICESI. Bueno, ya acabé materia, solamente me falta entregar la tesis. Y tengo 2 hijos, una bebé de 1 añito, un niño de 10 añitos. Donde trabajo con niños de 7º y de 8º, edades aproximadamente desde los 11 años hasta los 17 años. ¿Y estás acompañando qué área? Perdón. Inglés. Inglés, ok. Bueno, Zenaida, bienvenida. Mi nombre es Liliana Álvarez. Tengo la oportunidad de acompañarlos en el curso. Vamos a ir encuadrándonos a medida que vamos desarrollando la sesión y te invito para que observes la grabación de la semana pasada para que puedas como ponerte al día. Por eso lo puedes hacer en un ratico que tengas. Okay, bienvenida. Veo también otra profe que no nos acompañó la semana pasada y es Sandra Milena. Sandra Milena, buenos días. Muy buenos días. Sandra, cuéntanos cuál es tu perfil, qué estudiantes acompañas y están en ejercicio este momento.
Sí, señora, mucho gusto para todos. Yo soy Sandra Milena Melo, soy docente en la Universidad de Cundinamarca del programa de Administración de Empresas. En este momento manejo los procesos de investigación, entonces tengo poquiticos estudiantes. Este semestre tuve solo un curso de evaluación de proyectos. Ajá. Muy bien. Bueno, Sandra Milena, bienvenida. También te invito, igual que Zenaida, para que veas la grabación de la semana pasada y puedas ir como en el hilo conductor que llevamos en el curso. Bien, entonces después de que escuchamos a Sandra y a Zenaida, que me parece súper importante escucharlas, vuelvo a compartir pantalla. Voy a hacer una demostración de una herramienta que vamos a utilizar hoy. Se llama Geniali. ¿Alguno la conoce? Sí. Bueno, Zenaida la conoce. ¿Quién más? Yo Sí, yo también. me gustaría Sandra trabajarla porque Milena. las presentaciones quedan súper chéveres. Ok, muy bien. ¿Alguien más conoce la herramienta? Bueno, es una herramienta muy sencilla. ¿Perdón? Yo también la conozco. No veo quién es Pedro. Pedro no es el que quién nos está. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Liz Janet Pumarejo. Ah, bueno, es que Alice tampoco estaba la semana pasada. Alice, buenos días, bienvenida al curso. Buenos días, ¿cómo está? Muy No bien, pude todo conectarme bien. por problemas técnicos, pero bueno, también quisiera presentarme. Soy ingeniero Claro, te electrónico, escuchamos. trabajo en la institución educativa San Isidro en Curumaní, Cesar. Y bueno, pues estoy a cargo de todos los chicos desde sexto hasta 11. Bueno, ¿y qué materia acompañas, Liz? Trabajo en tecnología informática. Ah, ok. ¿Y tú eres profesional en tecnología? Soy ingeniero electrónica y tengo una Ah, maestría en recursos digitales. ok, Liz, excelente. Bienvenida al curso. Vamos a aprender muchísimo de ti y de todos. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos 3. Giovanni no volvió a conectarse. Vamos a esperarlo otro ratico. Entonces, bien, hay algunos profes que ya conocen la herramienta. Es una herramienta para realizar presentaciones interactivas. Me parece muy chévere que ya haya algunos profesores que la conocen, porque ello va a ser fortaleza en el ejercicio que vamos a realizar enseguida. ¿Listo? Entonces voy a volver a compartirles mi pantalla. Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla no tengo acceso al grupo, entonces si alguno tiene una pregunta, si alguno tiene algún aporte, alguna observación, me puede interrumpir tranquila o tranquilo para que podamos ir dándole, digamos, fluidez a la clase. Bien, para los que no conocen la herramienta, vamos a entrar, les voy a compartir por acá, por el chat, les voy a compartir el enlace de ingreso. Es una herramienta en la que podemos realizar presentaciones interactivas, en la que podemos vincular distintos tipos de materiales, de recursos, y que se hace muy, digamos, más amena para presentar contenidos, para presentar una temática específica. A diferencia de la que vimos la semana pasada, que fue Mentimeter, los estudiantes no tienen la posibilidad de aportar, ¿cierto? La que vimos la semana pasada, ellos sí tienen la posibilidad de ingresar información, ¿cierto? En esta todavía no, pero es importante para el ejercicio que vamos a realizar hoy. Cuando nosotros entramos a la página de Geniali, encontramos más o menos una interfase de este tipo, a veces la cambian un poquito, y en la parte superior derecha van a encontrar que pueden ir a su panel cuando ya están registrados, si no, se van a registrar. El registro es muy fácil, pueden hacerlo con la cuenta de Google, de Gmail, les pide al principio algunos datos para iniciar, si son docentes
o si son estudiantes, de qué nivel de educación acompañan. Algunas preguntas muy fáciles, el registro es muy sencillo. Lo vamos a hacer, lo pueden hacer con el correo de Gmail. Si no tienen, pues pueden utilizar otro correo electrónico que no tiene ningún problema. Llenan algunos datos que ahí les están pidiendo y comenzamos. ¿Listo? Cuando entramos por primera vez, la interfase nos ofrece varias, digamos, opciones, entre ellas presentaciones, infografías, ¿cierto? Varias opciones para construir, para diseñar diferentes tipos de materiales. Nosotros vamos a explorar las presentaciones. Entonces, cuando entren en la parte de arriba de la izquierda, dice presentaciones, nos metemos por allí. Como yo ya tengo algunas presentaciones realizadas, pues a mí ya no me aparece ese panel. Entonces yo me voy a meter donde dice crear Geniali, ¿cierto? Lo creamos. Por acá, en la parte izquierda, vamos a ver si me permite ampliar un poco la interfase para que la vean mejor. Habla de las creaciones, allí estoy en este momento que es donde están, pues digamos, las presentaciones que he hecho. La papelera de reciclaje que nos guarda lo que eliminamos por unos días en la versión gratuita, ¿cierto? Porque también hay una versión paga. Por ejemplo, los docentes que trabajamos con la Universidad Pontificia Bolivariana, la universidad tiene una membresía con Geniali. Entonces, los docentes que estamos en la Universidad Pontificia Bolivariana podemos acceder a una membresía que nos permite tener algunas herramientas más que son pagas, que no tenemos los que accedemos a la versión gratuita. ¿Listo? Aquí hablan de mi marca cuando estamos trabajando, pues digamos, de un modo más corporativo. Y aquí cuando hablamos de inspiración, hay un banco de presentaciones realizadas por las personas que utilizamos la herramienta. Cuando vamos a hacer alguna presentación es bueno, primero, digamos que cuando son temas muy generalizados, revisar un poco este banco de recursos, porque hay recursos realizados por docentes que son muy bien hechos, materiales de muy buena calidad, con contenido muy seleccionado, bajo criterios de calidad muy buenos, muy eficientes. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, revisen este banco. Por ejemplo, aquí hay uno sobre derechos humanos, que son temáticas que uno muy generalmente pues puede ir, digamos, implementando en clase, y ya hay recursos realizados de muy buena calidad. Entonces los invito a que vean este banco. Es un banco que tiene muy buenos recursos. Yo he encontrado materiales muy buenos. Hay que ser con tiempo, ¿cierto? Pero se los dejo como opción porque es bueno saber que hay materiales de muy buena calidad que ya podemos utilizar. Entonces vamos a crear un Geniali. Aquí está, por ejemplo, esta es la primera parte que vemos en la interfase. Miren que están todas las posibilidades que tenemos de crear infografías, gamificación. A veces podemos crear algunos elementos, por ejemplo, con puntos, con medallas, que es todo lo que tiene que ver pues como con esa parte de gamificación, imágenes interactivas, videopresentaciones, guías, etc. Entonces yo me voy a meter por presentaciones. Cuando vamos a hacer una presentación, hay algunas plantillas que podemos utilizar como base que ya están hechas en el Geniali. Las que tienen estrellitas no son pagando, ¿cierto? Las que tienen estrellitas son pagando. Las que no son gratuitas. Hay algunas nuevas y hay muchas para escoger. ¿Listo?
Yo me voy a meter por cualquiera, ¿cierto? Por cualquiera que queramos, una presentación muy básica. Y él nos dice que si vamos a usar esta plantilla podemos utilizarla en varios colores. Hay varias paletas de colores, ¿cierto? Podemos utilizar cualquiera. Entonces yo voy a decir que yo voy a utilizar esta plantilla. Listo. Y le vamos a decir que vamos a añadir, él tiene digamos, diseños. Si yo voy a meter 2 imágenes, si voy a meter cuadros de texto, bueno, en fin, algunas prediseñadas. Y yo le digo añadir. Cuando yo le digo añadir, entonces él me va a abrir una interfase en donde están todas las herramientas que podemos utilizar para ingresar texto. Van a mirar que en la parte izquierda, en la parte vertical izquierda, está el menú con todas las herramientas que yo puedo utilizar. Entonces, yo puedo agregar texto, yo puedo agregar una imagen, yo puedo agregar otro tipo de recursos, por ejemplo, algunos vectores, ¿cierto? Yo puedo agregar elementos interactivos y yo puedo agregar algunos bloques, insertar otros recursos, audios, videos, ¿cierto? Cambiar el fondo para aplicarlo a todas las páginas. Y acá en páginas yo tengo acceso a las que yo agregué y puedo añadir otras. Entonces yo voy a agregar otra. A mí me gusta en blanco, por ejemplo. Voy a añadir una en blanco al principio. Si yo necesito que esta me quede al principio, miren, me quedo de segunda, entonces yo simplemente la arrastro hasta donde yo quiera que me quede. La herramienta es una herramienta muy intuitiva, muy amigable, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que yo voy a agregar texto. Cuando yo estoy en una página en la que yo ya tengo un prediseñado, yo también puedo agregarle cualquier cosa, ¿cierto? No porque esté prediseñada, yo no puedo editarla. Yo puedo pararme en cualquiera de las partes. Cada una de las partes es independiente para poderla manipular. Yo la puedo girar, yo la puedo cambiar de lugar. O sea, en todo el Genially es así. Todas las partes del Genially están independientes. En esta otra, por ejemplo, es igual, está independiente el texto, está independiente el cuadro en el que yo tengo el texto involucrado y también lo puedo, por ejemplo, mover, ¿cierto? Etcétera. Entonces me voy a devolver para la blanca. Cuando yo le digo texto, él me permite varias opciones. Yo puedo agregar un título, un subtítulo, títulos más grandes, más pequeños, ¿cierto? Puedo agregar párrafos, puedo agregar listas con puntos, listas con números. Y pues tengo varias opciones distintas para que ese contenido o ese texto que yo voy a ingresar me quede como yo quiera que quede. Entonces yo, por ejemplo, quiero que el título sea de esta forma, entonces sencillamente lo elijo. O si quiero un título más sobrio, más sencillo, entonces yo lo puedo editar como yo quiera. También en la aplicación sirve el control Z, que es para quitar la última, por ejemplo, el último movimiento, ¿cierto? Yo puedo utilizar el control Z como en cualquier editor de Word. Sencillamente me paro dentro del elemento que yo quiero editar y yo lo edito. Por ejemplo, aquí hay dos de estos, quito uno y pongo, esta es una prueba, el título que yo quiera, ¿cierto? Y yo voy poniendo donde yo quiera y voy escribiendo también lo que yo quiera. Listo. Muy bien. Por ejemplo, aquí también hay un sobrepuesto porque yo le di doble clic.
Ya sabemos que solo necesitamos un clic. ¿Listo? Bueno, si yo quiero insertar una imagen, miren que ya me fui para la imagen, yo puedo soltar aquí una imagen de un buscador cualquiera, ¿cierto? Simplemente la arrastro. Acá hay unos predefinidos del banco de Pixabay, del banco de Giphy, ¿cierto? Hay algunos Giphy si quiero poner algunas animaciones y yo le digo ver más si quiero ver más materiales y yo puedo cargar también desde mi Google Drive, desde mi Dropbox, alguna imagen que yo tenga y también si tengo de mi marca, ¿cierto? Este es más corporativo, este es pagando, pero yo también puedo cargar desde mi equipo, ¿cierto? Yo puedo cargar desde mi equipo cualquier imagen. Entonces yo simplemente cargo desde mi equipo mis imágenes y le doy clic o la arrastro, ¿cierto? Y me queda. O desde cualquiera de los bancos simplemente la arrastro, ¿cierto? Para agregar una imagen. Es muy intuitiva, ¿cierto? Esta es una herramienta muy intuitiva. Si yo quiero poner un vector en cada una de las opciones que me da, simplemente lo elijo y me arrastro, y lo arrastro, ¿cierto? Ya sabemos que si está la estrellita amarilla, si dice premium, pues hay que pagar para utilizar esa herramienta. Y aquí está, digamos, el plus o el elemento importante o el elemento que me puede agregar algo a las presentaciones en Geniali y son los elementos interactivos. Cuando yo elijo un elemento interactivo, de hecho, todos los elementos que ya hay en el Geniali se pueden poner interactivo en sí mismo. Miren que cuando yo me paro en la imagen y le doy clic en la imagen, se activa este menú. Este menú, por ejemplo, aquí está la interactividad. Entonces, si yo quiero que esta imagen tenga un elemento interactivo, yo le doy clic acá y de inmediato me da las opciones que yo puedo poner para interactuar, para que ese estudiante vea otra información a través de esa etiqueta que yo le estoy poniendo. Entonces yo puedo poner una etiqueta que es un titulito, simplemente nombrar a algo que hay allí en esa imagen, en el ejemplo que tenemos. Si usamos la ventana, entonces podemos poner un párrafo, una explicación, un contenido. Podemos llevar al estudiante a otra página, a otra página de internet, un portal, etcétera. Podemos agregar un enlace, podemos ampliar una información, aumentar la imagen, ¿cierto? Para que se vea más la interactividad o podemos agregar un audio. Ahí les pido disculpas, pero es que estoy un poquito congestionada. Bien. Vamos, por ejemplo, a agregar una ventana, supongamos. Y en esa ventana vamos a agregar una explicación a la imagen que estamos agregándole el elemento de interactividad. Cuando lo agregamos todavía no lo vemos. Él se verá cuando lo publiquemos o lo podemos ir viendo como nos va quedando nuestra presentación, la podemos ir viendo aquí en el ojito. Entonces, si nos paramos en la imagen, miren que se me activa la manito. Y si le doy clic, aparece el texto que yo le agregué. Sin embargo, miren que no hay una forma en la que, por ejemplo, un estudiante supiera que allí hay otra información, solo la manito. Entonces le podemos, por ejemplo, agregar movimiento. Bueno, esto lo podemos hacer aquí, en animación, en el que sigue, en animación.
Entonces en animación yo le puedo poner, por ejemplo, que aparezca, que salga en rebote, que se encienda, que haya un remolino, que llegue, por ejemplo, en zoom, o que simplemente haga un movimiento al ratón cuando esté el ratón encima, como está en este momento, o que haga un continuo, ¿cierto? Y le digo, y vuelvo, le voy a poner, por ejemplo, pulso o entrada, que me parece mejor. Y vuelvo. Vuelvo y lo vamos a volver a mirar a ver cómo quedó. Entonces, por ejemplo, allí hay un movimiento que le puede indicar más fácilmente al estudiante que allí hay una información que puede desplegar, ¿cierto? Estos elementos interactivos, como les estoy diciendo, los podemos agregar directamente por acá en cada uno de los elementos que yo tengo en la presentación. Si yo me paro en el texto, también aparecen esas herramientas interactivas. Y este candadito quiere decir que yo no lo puedo volver a mover. O sea, que yo ya este titulito ya no lo muevo, ya no se me va a mover, ¿cierto? Él no se me mueve, ya no. Tendría que ser que yo le abra el candado para poderlo volver a movilizar. Pero digamos que es para uno mismo esa herramienta. Entonces, vuelvo a los elementos interactivos. Si yo, por ejemplo, no quiero poner varios elementos interactivos en esta imagen y no solo uno, como yo lo hice ahora, sino que quiero poner varios, por ejemplo, vamos a hacerlo en este título, entonces yo vengo aquí y yo le agrego, por ejemplo, la manito. Miren que ella me lo agrega en cualquier parte y yo lo quiero ubicar es en este título. Pero yo quiero que en ese título me aparezcan varios elementos interactivos, no solo uno, como hicimos en la imagen, que solo me aparece que es la imagen misma el elemento interactivo. Y yo quiero que me aparezca otra manito. Entonces yo pongo otra manito y la pongo también en ese título. Entonces así, cuando yo vaya a observar la presentación, en ese título o en esa imagen o en ese elemento que yo tengo ahí, ya me van a aparecer varios elementos interactivos. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, si yo tengo un dibujo del mapa de Colombia y yo quiero dar una información de Medellín y yo quiero dar una información de Bogotá, entonces pongo cada elemento interactivo en cada una de las ciudades, ¿cierto? Y después, cuando yo me paro en él, me aparece el mismo menú, ¿cierto? Entonces allí es donde yo le voy a poner qué es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, a poner un enlace. Entonces yo me traigo un enlace de otro elemento y lo puedo agregar allí, ¿cierto? Si yo me paro en la manito, se me desactiva el arrastrar, el visualizar, ¿cierto? Tengo que volverlo a activar para que se me vuelva a arrastrar, ¿cierto? Vuelvo acá. Si yo, por ejemplo, estoy en ventana, miren que aquí también se me activa otro menú de herramientas. Allí. Entonces yo también aquí puedo agregar un enlace, también ahí en esa ventana puedo agregar una imagen, también en esa ventana puedo agregar un video. Simplemente pongo en la URL del video, vamos a hacer la prueba, y aparecerá el video que yo quiera agregar. Por ejemplo, cualquier cosa voy a agregar. Por ejemplo, este video, yo me traigo la URL del video, la copio, lo agrego en la ventana y le digo insertar. Y le digo guardar. Para observar, yo le voy a dar el ojito, ¿cierto? Entonces, miren que si yo me paro en este elemento interactivo y le doy clic,
me va a aparecer el video, ¿cierto? Vuelvo al editor. Todos estos botones, con todos puedo hacer lo mismo dentro de la presentación. Puedo elegir el que quiera, lo puedo ir configurando de la manera en que les mostré, ¿cierto? Etcétera. Para insertar otros recursos, mire que aquí está, perdón, este ya lo habíamos visto. Aquí también está la inserción para si yo quiero agregar un audio en cualquiera de las presentaciones, si yo quiero agregar una URL, si yo quiero agregar cualquiera de estos proveedores que están acá, ¿cierto? Yo puedo agregar cualquiera de esos. Si yo quiero cambiarle el fondo a mi presentación, yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Aquí hay algunas imágenes, muy poquitas, ¿cierto? En la versión paga hay muchas más. Miren que aparece la que yo le pongo. Si yo quiero agregar alguna que tengo en mi computador, ¿cierto? Si yo quiero agregarle otra base. Bueno, y aquí están las páginas. Este es más o menos el editor de la herramienta del Geniali. Es muy importante que cuando terminemos le digamos que está listo. Si nosotros no hacemos este paso, ellos no van a poder visualizar, nadie va a poder visualizar la presentación que hicimos. Entonces yo le digo, listo, que lo voy a publicar en la web. Si ustedes quieren que sea privado, deben pagar, ¿cierto? Si lo quiero proteger con una contraseña, yo debo pagar. Si es reutilizable, es decir, que yo lo quiero volver a editar. O sea, que yo ya lo tengo listo, pero yo en un futuro puede que yo le haga algún cambiecito, ¿cierto? Entonces yo lo voy a poner reutilizable. Que me quede reutilizable, que yo lo pueda volver a editar, que yo la pueda volver a cambiar, ¿cierto? Si yo le quiero, que yo le voy a dar un nombre distinto, por ejemplo, yo le voy a poner prueba. Si yo la quiero describir, y listo. Y listo. Cuando yo le digo listo, ¿cierto? Yo le digo presentar. Y este enlace que hay acá arriba es el enlace que yo le voy a compartir a mis estudiantes para que puedan observar el material que yo realicé, ¿cierto? Aquí están los elementos que yo puse de interactividad, aquí está el video que yo le agregué, ¿cierto? Aquí está el botón de navegación. Bueno, es muy importante, se me olvidó aclararles eso, me voy a devolver. Es muy importante que miremos que en los elementos interactivos hay otro elemento importante de navegación que nosotros podemos agregar. Él por defecto pone la navegación hacia adelante y hacia atrás. Puede también poner el del inicio, ¿cierto? Pero podemos agregar algunos elementos de navegación diciéndole que vaya a alguna otra diapositiva. Se me escapa cómo es que se hace eso. Si alguno de las profes que sabe y recuerda cómo es que se lee, o es solo en la versión pagando, yo creo que se puede navegar a través de las diapositivas, por ejemplo, que esté en la 3, pero yo quiero que vaya a la 5 directamente y no a la 4. No estoy segura si es en la versión paga que se puede hacer eso. Pero él por defecto le da navegación a través del adelante y atrás y al home otra vez, es decir, al inicio. ¿Listo? Digamos que esta es una demostración muy sencilla de la herramienta que queremos utilizar hoy, que les quiero proponer, pero no es camisa de fuerza. La única condición es que no vamos a usar PowerPoint, porque digamos que es una herramienta que ya conocemos mucho. Vamos a utilizar otra. Y la vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, en el siguiente trabajo que vamos a desarrollar. Miremos, ya llegó Jesús. Jesús, buenos días, bienvenido.
Qué bueno que pudiste conectarte hoy también a la sesión. También entró, bueno, Vilma. Bienvenida, Vilma, que tampoco había podido entrar. Bienvenida a la sesión. No sé si Joanny logró conectarse. Bueno, parece que no. Vamos a seguir esperándolo. Esperemos a ver de todas maneras si se puede conectar. Bien, a continuación les voy a proponer un reto de colaboración. Para este reto de colaboración les voy a compartir por el correo electrónico la guía y la vamos a leer también por acá. Enseguida se las comparto para que todos la vean. Que yo creo que por aquí, por el chat, la semana pasada no me permitió compartir material. No me permite compartirles material. Bueno, se los voy a presentar por aquí y enseguida se los paso por el correo electrónico. Entonces, el reto de colaboración será el siguiente. Vamos a dividirnos en equipos de 3 personas. Cada equipo vamos a profundizar en la definición, características y procedimientos para un ejercicio correcto de 3 temas que vamos a conocer hoy. La curaduría de contenidos, los derechos de autor y la propiedad intelectual y el licenciamiento para usar contenidos de Internet. Esos son los 3 temas que vamos a profundizar. El reto va a ser realizar una presentación digital donde se explique cada uno de estos temas. Perdón por el error, no es la habilidad, sino el tema, de acuerdo con la propuesta pues, que les hicimos. Cada miembro del equipo va a desarrollar un rol. Este es un reto de colaboración, entonces cada uno de los miembros del equipo va a realizar un rol. Va a haber un líder. El líder va a ser el encargado de promover la comunicación entre los miembros del equipo. Va a articular las tareas que van a realizar el compañero supernumerario, que es otro de los roles que está allí. Va a sistematizar los trabajos enviados por sus compañeros, va a sacar las conclusiones del grupo y va a exponer la presentación que realice. Ese va a ser el trabajo del líder. El diseñador va a ser el que va a pensar en la organización de la información para la realización de la presentación. Va a recibir el material enviado por los compañeros, va a esquematizarla, va a agregar imágenes, fotografías, va a combinar colores, va a esquematizar la información. Y le va a comunicar al líder sus necesidades en caso de que las necesite. En caso de necesitar apoyo, se lo va a comunicar al líder. Y el supernumerario es el que va a apoyar al líder y al diseñador en caso de que los dos requieran ayuda, ¿cierto? Su trabajo va a estar articulado al del líder y también al del diseñador, pero a través pues, de ese líder que va a ser el que va a organizar el trabajo. Algunas pautas para la actividad. Entonces, el líder será el encargado del producto final del equipo. Con los aportes van a consolidar esa presentación. Al final, vamos a compartir con los compañeros lo que encontramos en un máximo de 7 minutos. Vamos a rastrear diferentes tipos de recursos, imágenes, infografías, videos, textos. El tiempo estimado para la actividad son 2 horas y el producto será construido en Geniali o en la herramienta digital que prefiera el equipo. Como les digo, no se puede en PowerPoint. Esa es una de las condiciones, digamos, de la actividad. ¿Listo? Bien. Entonces, la actividad es un reto que a veces es un poquito complejo porque digamos que la colaboración cuando se estructura de forma sistemática, a veces nos da un poquito de lidia, pero vamos a hacer el ejercicio, vamos a vivir la experiencia y espero que les guste mucho el trabajo. Les voy a
Bueno, profes, 11:15. Estamos 9 personas. Estamos Joanny, Vilma, Pedro, Ofelia, Liz Janet, Claudia, Adriana, Patricia y Adriana Espeleta. Faltarían Claudia, Claudia Patricia sí está, faltaría Jesús, faltaría Freddy, nos faltaría Mónica, Zenaida y Pedro. Pedro ya está también. Y Zenaida entonces. Si hay algún equipo que ya esté listo, podemos comenzar para que nos rinda este último ratico, esta última horita, y podamos pues como abarcar todo lo que queremos realizar. Entonces, ¿quiénes quieren empezar? No se preocupen si no les quedó terminada del todo. Bueno, Adriana, empecemos Adriana, sí. Dale, voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, te voy a explicar cómo. No sé si Voy a ahí compartir ¿Tú ya sabes cómo? Ok. Sí, creo que sí, ahí está, ahí me dice que está presentando, pero no sé si la logran ver. Ya la logramos ver. Ay, te quedó súper linda, les quedó muy linda. Bueno, traté de utilizar algunas herramientas, otras no, realmente no pude. Bueno, mi temática era la curaduría de contenidos. Estoy trabajando con Ofelia, pero pues lamentablemente por temas de conexión no pudimos charlar mucho. Y con Freddy no pudimos después hablar nuevamente. Entonces, curaduría de contenidos. Esta curaduría de contenidos ha existido hace muchísimo tiempo. Dice que se dio inicio o fue dada por críticos del conocimiento, ¿sí? A personas que les gustaba buscar, agrupar y compartir de forma continua y más relevante tipos de información de acuerdo a su ámbito. No sé si ahí esté como claro. Dice que cualquier persona puede producir contenido en la web. Hay personas que generan contenido en las páginas, pero que no hay información en algunas tan interesante o de calidad en el momento de buscarlas o de compartirlas. Entonces, se genera un término de infoxicación. Y habla que la infoxicación es mucha información que se crea, pero al mismo tiempo, y haciendo referencia a lo anterior, de pronto no tiene la calidad para todo el mundo, no tiene la calidad de contenido, entonces por eso se hace o se crea al curador de contenidos. Este curador de contenidos es una persona que selecciona los contenidos de la web interesantes y que piensa que generan información para otras personas. Él puede verificar esta información, puede dar sus puntos de vista, además de revisar, por decirlo así, puede crear nueva información de acuerdo al contenido que se esté manejando. Entonces, esta curaduría de contenidos es la búsqueda, recopilación y filtrado de la información en el Internet a través de los medios digitales. Nos hace referencia a páginas web, a blogs y a redes sociales. Habla de que como hay mucha información, esta se utiliza posteriormente y dándose la creación de recursos de aprendizaje para las personas que lo necesitan. Y se toma como objetivos o como material el modificarse y el adaptarse para transmitir de tal forma como se encuentra. Por acá. La importancia de esta curación de contenidos es que la fuente de la cual se extrae sea confiable, buena y de calidad. Trata de información que pueda resultar de particular interés, utilidad para todos los participantes. Y esta labor debe ser llevada a cabo por una persona especializada, que es el llamado curador de contenidos.
La curación de contenidos implica la búsqueda de información, recopilación, filtración y añadir un toque propio que ayude a la asimilación de conocimientos. Este curador de contenidos tiene que tener en cuenta estos tres aspectos. La recaba el material pertinente, que viene siendo la filtración. En este filtrado tiene que tomar los contenidos que se encuentran en la web, en la red. Ahí nos mencionaban mucho el tema de Google Academic, de blog de confianza y poder filtrar toda esta información. En el segundo paso está preparar el material de aprendizaje, o sea, donde se tiene que analizar, tiene que leer, tiene que seleccionar la información o añadir una nueva. Y en el tercer paso está la parte de dividir la información, la distribución. Entonces, al tener toda esta información seleccionada en redes sociales, se difunde a través de Twitter, de Spotify y se puede etiquetar y compartir a muchísimas más personas. Por último, coloqué uno de los enlaces que me pareció importante, donde encontré bastante información. Profe, yo coloqué, ay, no me acuerdo dónde fue, yo coloqué un link de un video como de referencia y como para aporte a la presentación, pero no sé cómo se ve. Eso, por ahí lo podemos ver. Acá en el ojito. Sí, sí, exacto. Dale, no me Puedes aparece solo. navegarla para que miremos si sí te quedó en el habilitado. No, no te quedó habilitado, pero No. bueno, tranquilita. Esos son detalles que vamos a ir aprendiendo y que vamos organizando. ¿Listo? Ok, perfecto, porque yo por decirlo, lo tengo acá, es este video que estuve viendo en el cual saqué información y coloqué el link en la presentación. Y ya en cuanto a información escrita, también tenía esta página web. Y Que también lo, la vinculaste a la presentación. sí, señora, es la que aparece de últimas. Y el otro link es el video. Entonces, mira, cuando dice presentar, que tú ya lo tienes para presentar, cuando ya esté listo para la presentación, o lo puedes dejar así, porque de todas maneras ya dedicarle más tiempo ya es más difícil. Pero ese enlace de presentación, pero cuando tú ya lo tienes listo, dale presentar, por favor. No en el, exacto, ahí, presentar, exacto. Ese enlace que está en la ventanita superior, el cuando se está presentando, este es el que nos vas a hacer el favor de compartir a través del correo electrónico que ustedes ya tienen, el correo electrónico de todos, para que por favor nos compartan eso, para que todos quedemos con toda la información que nos estamos compartiendo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Entonces, muchas gracias a Adriana, a Ofelia, a Jesús, que también sé que estuvo trabajando en el equipo, a Freddy, aunque ellos han tenido pues muchas dificultades con la conectividad, pero sabemos que esto es lo más normal que puede pasar cuando estamos trabajando con tecnología. Listo, entonces muchas gracias al primer equipo por lo compartido. Vamos a escuchar el segundo equipo. Ahorita les digo unas cositas como en lo general para que cerremos, pero primero los quiero escuchar a todos. ¿Listo? ¿Quiénes serían los del segundo equipo? Les voy a decir quiénes son. Entonces el segundo equipo sería Vilma, Pedro y Claudia Patricia. De pronto no estarán todavía preparados. ¿Qué tal entonces si escuchamos a Zenaida, a Liz Janet?
No, no te estamos escuchando, Pedro. Tienen que dejar de compartir esta pantalla y darle permiso al otro. Que está con la presentación de la compañera anterior. Entonces vamos a pedirle el favor a Adriana. Dale, ya la quité. Ah, ok. Listo. No sé si sigue apareciendo. Pedro, pero no te escucho. No, ya no aparece, pero igual no escuchamos a Pedro. ¿Será que tienes dificultad con el equipo que no tiene bien configurado el audio? Profe, por el chat, Claudia mandó la presentación. Profe, si quiere, Adri, si me hace el favor, me la proyecta yo, porque en este momento ya estoy en el celular. Sí. Espérate a ver. Tranquilo. Ay, no me llegó por el chat el enlace. O podemos compartir los enlaces por el chat, me parece más eficiente que por el correo electrónico. Pero no me ha llegado el enlace. Ahí, Ah, profe, ok. ahí se lo pegué, ya. Sí, ahora sí. Ah, Sí, Claudia me lo va a mandar por el personal. Ah, ok, muy bien. Yo tengo aquí la presentación, entonces si quieren se las comparto, si las presento Por yo favor. para que... Sí, se las voy a Por favor, me por acá. la presenta, porque es que no tengo, en el celular no tengo los archivos de PDF, entonces los enlaces no abren. Ajá, listo. Ahí ya la están viendo. Bueno. Sí, profe. Yo sí. Ok, entonces voy a apagar aquí mi micrófono y me vas diciendo cuando la voy pasando, ¿listo? Por favor, gracias. Profe, te salí. Exacto. Entonces, nosotros trabajamos derechos de autor, los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. La manera como nos distribuimos, así como nos dijiste, una persona fue el líder, que fue Pedro. Pedro nos ayudó bajando imágenes con respecto al tema. Igual también mandó información sobre el tema. Y Vilma nos ayudó haciendo un cuadro hipnótico de la propiedad intelectual que se agregó a la presentación. Yo fui la diseñadora, pero pues no tengo así mucha experiencia en manejar la plataforma. Entonces, ¿me la pasas por favor, profe? Gracias. Bueno, ahí. Los derechos de autor es la rama de la propiedad intelectual que reconoce en cabeza de los autores ciertas prerrogativas morales y patrimoniales sobre sus obras artísticas y literarias que sean originales y susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. Por favor, me la pasas, profe. Entonces, hay dos leyes que regulan los derechos de autor. Uno es la ley 23 de 1982. Profe, me le das clic por favor al enlace. Que el enlace pues inmediatamente nos lleva a la norma. Entonces aquí está en caso tal de que la queramos revisar. La norma pues ya dice ya muy específicamente en qué casos se habla de cuando uno está plagiando, ¿cierto? Cuando uno está tomando sin autorización los derechos de autor, que se consideran derechos de autor. Entonces queda en el enlace. Creo que te devuelves, por favor. Y el otro que lo reglamenta es una decisión, una comisión de acuerdo de Cartagena que se hizo en 1998, donde también declara, aquí sobre todo son los derechos de autor del arte, ¿cierto? De la música, de cómo se establece el arte, y cuándo se consideran derechos de autor y cuándo no.
Me devuelve, por favor, profesor. Entonces ahí hicimos el ejercicio. Ya les doy el link en caso tal de que requiramos indagar sobre estas leyes que se trabajan. ¿Me la pasa, por favor? Entonces, ¿qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege toda creación intelectual original, que sea de naturaleza artística y literaria, creada por una persona física y susceptible de ser divulgada o reproducida. ¿Qué es una creación intelectual para el autor de derecho? Entonces, se considera una creación intelectual aquella que es resultado del desarrollo del intelecto humano, de su autor, de su persona natural, quien crea la obra. Y cuando una obra se considera original. Una obra se considera original aquella obra bajo dos criterios: la originalidad objetiva y la originalidad subjetiva. La originalidad objetiva precisa que la creación será original siempre que no sea una copia de obra. La originalidad subjetiva implica que el autor plasma su estilo o sello personal en la obra creada. Cada ser humano tiene una capacidad única de expresar las ideas de su intelecto y esto se ve reflejado en las obras. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Hay unos principios de los derechos de autor que guardan relación con la protección del derecho de autor, únicamente recae sobre las co-creaciones materiales del intelecto humano, sobre lo que las personas somos capaces de producir. La irrelevancia del destino o mérito de la obra. La protección del derecho del autor se predica independientemente de la evaluación del contenido de la obra. Y la protección inmediata. Las obras no requieren ninguna formalidad especial de registro para su protección por parte del derecho del autor, sino que por el contrario, estas serán protegidas desde el preciso momento de su creación. La tarea del registro de obras en Colombia es probatoria y lo lleva a cabo la Dirección Nacional del Derecho de Autor. ¿Me lo pasa, por favor? Existen diferentes tipos de obra. Acá pues está la decisión 315 del 93 y la decisión 23 del 82, que determina el objeto del derecho de autor, en que son obras literarias, artísticas y científicas. No obstante, dicho objeto no está limitado a estas categorías. ¿Me lo pasa, por favor, profesor? En relación a la propiedad intelectual, se divide... La propiedad intelectual se divide en derechos de autor y propiedad industrial. Los derechos de autor se protegen y son obras. Los derechos conexos se protegen y se manifiestan en interpretación. También está la propiedad industrial, que da el derecho a la patente y al modelo de la utilidad. Se debe proteger y guarda relación con las invenciones. Y los diseños industriales se protegen y son pues los diseños que se realizan. Otras modalidades son cuando estos elementos pues se utilizan para otro uso y dado pues su patente. Y el derecho marcario se protege y que son las diferentes marcas que tenemos. Toda la propiedad intelectual contiene derechos morales y derechos patrimoniales. El derecho moral es el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Y los derechos patrimoniales es la facultad de aprovecharse y disponer económicamente de la obra por cualquier mérito. ¿Me la pasa, por favor? Muchas gracias. No habíamos trabajado genial. Excelente trabajo, chicas. Muy bueno. También mandaron la de curaduría, Adriana. Excelente, me encanta. Excelente trabajo. Bueno, nos quedaría faltando lo que consultamos o el equipo que le tocó consultar sobre los tipos de licenciamiento para utilizar contenidos digitales.
Profesora Liliana, ¿me podría, por favor, facilitar para poder mostrar lo que ella? Claro. Sí, ¿cuál sería la que vamos a mirar? La que compartió Adriana Espeleta. No, esa fue la que ya vimos. No, ya lo paso por acá. No se preocupe. Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo les pareció la herramienta? Excelente. Muy Ya bueno. lo compartí, ya lo compartí también por el chat la presentación. Listo. Ok, muchas gracias. Me disculpan el sonido, pero a esta hora pasan muchos vendedores por acá. Ok, listo. Bueno, mi grupo le tocó el licenciamiento para usar contenidos de internet. Mis compañeras son la profe Adriana Díaz, el profe Joanny Cuello y la profe Zenaida García. Al principio, pues, nos dividimos los trabajos. La profe Adriana y el profe Joanny quedaron como supernumerarios y la profe Zenaida le tocó la parte de diseño. Listo. La licencia de nuestro índice, vamos a hablar sobre la licencia de uso de contenidos, los tipos de licencia, los que son libres y los que son pagos. Primero tenemos que hablar qué es una licencia. Una licencia es una autorización que el autor da sobre el contenido que él realiza o que él publica y qué es lo que pueden o no pueden ver las personas a ese contenido. Existen dos tipos de licencias. Una licencia que son restrictivas y una licencia que son permisivas. La licencia restrictiva las conocemos, pues tienen todos los derechos reservados y un ejemplo de ellas es el copyright. Y las permisivas son las que tienen algunos derechos reservados, pero que en algunos casos son abiertos, ¿sí? Se pueden editar con algunas restricciones. En esas están el copyleft, Creative Commons y el GNU GPL. Como decía, dentro de las licencias restrictivas está el copyright, que es una licencia de uso digital que protege el derecho de autor, por tanto permite que el autor decida sobre las condiciones que puede ser distribuido o puede ser reproducido ese contenido. Puede ser patrimonial o puede ser moral. Los patrimoniales son aquellos en los que el derecho de autor se puede ceder y prescribir a cambio de dinero, de reconocimientos, de distribución, etc. Mientras que los morales son del tipo de derecho de autor que no se pueden ceder ni prescribir. Entre esos está la autoría, la divulgación y la modificación. Dentro de los tipos de licencias que son permisivos está el copyleft. Y de aquí hablamos sobre el Creative Commons, ¿sí? Son licencias que garantizan que una persona pueda tener la copia, pero con la restricción que ellos deben, donde la van a ubicar, deben de nombrar el autor, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, un video acerca de qué son las licencias de Creative Commons. No sé si nos da tiempo para mostrarlo o solamente lo podemos. Yo creo que lo podemos dejar en la presentación, ya cada uno de forma individual las podemos revisar. ¿Listo? Sí, ok. Bueno. Las licencias de Creative Commons pueden ser de reconocimiento, pueden ser no comerciales, pero de igual manera se pueden compartir, o no comerciales sin obras derivadas. También pueden ser compartir igual y sin obra derivada. En la imagen están cada una de ellas. Miremos que hay unas que tienen restricciones y dentro de esas restricciones tiene su característica especial. Tenemos otra que es de acceso libre, que es GNU GPL. Esta se utiliza en el ámbito de software informático. Cualquier software que utilice este tipo de licencia se declara como software libre. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede instalar dicho software y puede modificar su código
o distribuirlo sin autorización expresa del autor. El sistema operativo Ubuntu y el paquete de OpenOffice son dos de los ejemplos más conocidos que utilizamos en este tipo de licencia. Normalmente el paquete de OpenOffice es el que se utiliza en las instituciones educativas por tener una licencia libre. Tenemos también la licencia de arte libre, que esta autoriza a copiar, a difundir, transformar libremente la obra que protege dentro del respeto de los derechos de autor. Y el Safe Creative también es un registro de propiedad intelectual también gratuito para obras con derecho de autor y con cualquier tipo de licencia. Conseguimos este ejemplo de una infografía de una foto, ¿sí? Esa foto, cuando se sube a la nube, normalmente cuando no se registra el autor, esa foto automáticamente está protegida como copyright, ¿sí? Quiere decir que se supone que no puede ser usada libremente, solo el autor la puede usar. Si tiene alguna licencia, copyleft, ya se dice que el autor permite el uso, la modificación y la distribución de esa foto. Y si hablamos de una de las características que tiene copyleft, o uno de los ítems que son de copyleft, que es Creative Commons, pues tiene también, cada uno de ellos tiene sus restricciones de acuerdo a cómo se va a utilizar. Encontramos las referencias bibliográficas a donde conseguimos la información. Y los invitamos a ver un video de resumen del tema sobre la licencia de uso de contenidos de Internet. También encontramos una lectura para profundizar el tema. Y muchas gracias, compañeros. Excelente trabajo, Liz Janet, les rindió mucho el tiempo, les rindió mucho, les quedó muy bien el trabajo. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo, más allá del uso de la herramienta, que también era la disculpa para que nos acercáramos de pronto a una herramienta que de pronto no conociéramos, ¿cierto? Era conocer estos tres elementos que son supremamente importantes en nuestra labor educativa. Quiero darme estos 5 minuticos para redondear en lo que dijeron y para darles algunos tips muy concretos con respecto a la curaduría de contenidos, al derecho de autor y al respeto de la propiedad intelectual y a los tipos de licenciamiento. Entonces, en primer lugar, como docentes, nosotros todo el tiempo estamos haciendo curaduría de contenidos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todo el tiempo estamos seleccionando material y recurso, no solamente digital, no solamente en la web, sino de todo tipo. Material impreso, imágenes, canciones, ¿cierto? Todo tipo de materiales que nosotros utilizamos dentro de nuestras aulas. Miren que cuando nos estaban hablando de la curaduría de contenidos, nos decían que la persona, el curador, debe ser una persona experta. Es decir, que nosotros tomamos el rol de expertos en casi todas las temáticas que nosotros damos. Puede que no seamos expertos, por ejemplo, en animales del mar, pero si yo estoy dando una hora de clase sobre animales del mar, yo debo seleccionar material adecuado para esa clase. Y ahí es donde yo estoy siendo curador de contenidos. Como les digo, no solamente digitales. Miren que los profes decían que la curaduría es una labor que ya es antigua, es desde siempre. Y también que nosotros estamos transformando ese conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, para yo darles unas lecturas recomendadas, yo recomiendo una, pero yo leo 3, 4, 5 textos para yo recomendar una. Y en ese sentido yo estoy haciendo un proceso de curaduría, un filtrado
del que ellos nos hablaban. Entonces somos curadores de contenidos. Cuando nosotros estamos hablando específicamente de los sitios web o de material digital, debemos ser más juiciosos en la curaduría de contenidos. Mira que, por ejemplo, cuando nos hablaban en este momento sobre los licenciamientos, miren lo que nos decía la profe Liz. Decía, una fotografía que no tiene licenciamiento, no la podemos usar. Y casi siempre asumimos que es al revés. Como si todo el material que hubiera en la web que no tiene licenciamiento, lo pudiéramos usar libremente. Y es al revés. Es el material que menos debemos usar. Porque como no tiene licenciamiento, automáticamente lo restringen totalmente. No es como nosotros pensamos que automáticamente lo liberan, no, es al revés. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces eso por el lado de la curaduría de contenidos, vinculado, por ejemplo, al licenciamiento de los derechos de autor. Tenemos otro vicio los docentes, y es que todos los recursos que utilizamos de la web casi nunca respetamos el derecho de autor. Entonces, por ejemplo, nosotros descargamos la ficha de preescolar, pero por ejemplo en el plan de área o abajito en la ficha no ponemos extraído de o tomado de o el autor es tal. No, casi nunca lo ponemos. Y esa es la forma en la que deberíamos estar respetando esa propiedad intelectual y respetando los derechos de autor. Siempre, siempre citando lo que usamos, ¿cierto? Una imagen, un dibujo, una ficha, un ejercicio, cualquier obra que haya sido realizada por otra persona, siempre que la usamos debemos citar quién es esa persona. Porque cuando no lo hacemos de forma automática estamos diciendo que nosotros la hicimos. Nos estamos apropiando de algo que no es nuestro. Y como docentes de la era digital, debemos comenzar a citar todo eso porque a eso estamos llamados en la era digital, a utilizar todo el material que hay, pero de manera adecuada, siendo respetuosos con el derecho de autor. Yo les pongo otro de los tips que se deben usar, por ejemplo, en los cursos. Cuando uno hace un curso en la web, uno puede utilizar bibliografía, ¿cierto? Artículos de revistas científicas, textos, todo ese tipo de construcciones intelectuales, hay que citarla dentro de los cursos, pero no publicar el documento. Es muy común que, por ejemplo, nosotros entramos a cualquier curso y entonces nos dice, vamos a hacer la siguiente lectura de fulanito de tal. Y aparece incrustado el documento en el curso. Por ejemplo, esto no lo debemos hacer, porque nosotros no somos el repositorio ni la biblioteca que podemos hacer la publicación. Miren, por ejemplo, que en las bibliografías y en las referencias que yo les pongo en las presentaciones, cuando ustedes dan clic en el enlace, no van a encontrar el documento, van a encontrar el repositorio, desde donde pueden acceder el documento. Es como si mandáramos a los muchachos para la biblioteca. Nosotros no le entregamos el libro ni el documento en el aula, sino que les decimos, vaya a la biblioteca y búsquelo. Entonces, cuando nosotros ofrecemos un enlace web, eso también es lo que debemos hacer. Referenciar el repositorio. Entonces, cuando llegan al repositorio, ahí sí, efectivamente, acceder al documento. Por ejemplo, en la Universidad Pontificia Bolivariana, dentro del reglamento de uso y de realización de cursos, está explícitamente que nosotros no podemos incrustar los documentos bibliográficos que usamos, sino que debemos referenciar el repositorio o la biblioteca o el banco del recurso que estamos usando, sea un texto, sea una fotografía, sea una infografía, sea una presentación, cualquier tipo de recurso que nosotros utilicemos.
Yo les decía, por ejemplo, la semana pasada, que es muy dado el vicio en las escuelas que dictamos o que escribimos el párrafo en el tablero y no decimos quién lo escribió, ni les decimos a los muchachos que eso fue escrito, construido por una persona, por un autor, etc. Entonces, todo este tipo de conocimientos y de aprendizajes que estamos adquiriendo hoy nos debe llevar a ser más juiciosos, a ser más reflexivos y más respetuosos cuando estamos haciendo uso de material digital, porque lo estamos usando muy mal. Y este tipo de conocimientos, curaduría de contenidos, licenciamiento, derechos de autor, es un tema que casi no se conoce ni está muy difundido entre nosotros.